Una noche de junio. 1912. Una familia entera duerme después de un servicio en la iglesia. A las 3 de la madrugada, alguien entra. Con un hacha. Va habitación por habitación. Golpe tras golpe. 8 personas. 6 de ellas, niños. El más pequeño, 5 años. Ninguno despertó. Cuando el pueblo encontró los cuerpos a la mañana siguiente, la escena era tan brutal que algunos nunca pudieron olvidarla. 113 años después, nadie sabe quién lo hizo. Pero algo permanece en esa casa. Los visitantes escuchan risas de niños en habitaciones vacías. Pasos en escaleras. Puertas que se abren solas. Y algunos juran que el asesino nunca se fue. Villisca, Iowa. La noche que nadie puede explicar. Villisca, Iowa. 1912. Una pequeña ciudad agrícola en el corazón de Estados Unidos. Campos de maíz hasta donde alcanza la vista. Población, poco más de 2000 personas. El tipo de lugar donde todos conocen a todos. Donde las puertas no se cierran con llave. Donde nada malo sucede jamás. La familia Moore era una de las más respetadas de Villisca. Josiah B. Moore, 43 años, era un exitoso hombre de negocios. Había trabajado durante años en la tienda de implementos agrícolas de Frank Jones, uno de los hombres más ricos del condado. Pero Josiah tenía ambiciones propias. En algún momento dejó el empleo con Jones y abrió su propia tienda. Se llevó consigo el lucrativo contrato de John Deere. La jugada le convirtió en uno de los comerciantes más prósperos de la región. Su esposa, Sarah Montgomery Moore, tenía 39 años. Una mujer devota, activa en la iglesia presbiteriana de Villisca. Madre dedicada. Respetada por la comunidad. Tenían 4 hijos. Herman Montgomery, 11 años. El mayor. Responsable. Mary Catherine, 10 años. La niña perfecta según sus maestros. Arthur Boyd, 7 años. Lleno de energía. Y Paul Vernon, apenas 5 años. El bebé de la familia. Los Moore vivían en una casa de 2 pisos en 508 East Second Street. Una construcción típica de la época. Blanca. Con porche frontal. Nada ostentoso pero cómodo. Una casa familiar en una calle tranquila. La noche del 9 de junio de 1912 era domingo. Como cada domingo, la familia Moore asistió al servicio vespertino en la iglesia presbiteriana. Esa noche había un evento especial. El Día de los Niños. Un programa donde los más pequeños de la congregación recitaban versos, cantaban canciones, actuaban en pequeñas obras. Los 4 hijos Moore participaron. Mary Catherine y su hermana tenían papeles destacados en el programa. Después del servicio, Mary Catherine pidió permiso a sus padres para invitar a 2 amigas a pasar la noche. Ina Mae Stillinge, 8 años, y su hermana mayor Lena Gertrude Stillinge, 11 años. Las hermanas Stillinge vivían cerca. Sus padres dieron permiso. La familia completa y las 2 invitadas caminaron de regreso a casa alrededor de las 9:30 de la noche. Fue un paseo corto. Menos de 10 minutos. Los vecinos los vieron pasar. Saludaron. Todo completamente normal. Llegaron a casa. Entraron. Cerraron la puerta. Se prepararon para dormir. 8 personas bajo el mismo techo. Una noche de verano tranquila en Iowa. La familia Moore y las hermanas Stillinge se fueron a la cama sin imaginar que ninguno vería el amanecer. Porque entre la medianoche y las 5 de la madrugada, alguien entró a esa casa. Con un hacha. Y lo que sucedió en las siguientes horas se convertiría en uno de los crímenes más brutales y perturbadores en la historia de Estados Unidos. Un crimen que, 113 años después, sigue sin resolverse. La mañana del 10 de junio de 1912 amaneció como cualquier otra en Villisca. El sol salió sobre los campos de maíz. Los pájaros cantaban. Era lunes. Día de trabajo. Mary Peckham, la vecina de los Moore, se despertó temprano como siempre. Alrededor de las 7 de la mañana, comenzó sus tareas del día. Pero algo le pareció extraño. La casa de los Moore estaba demasiado silenciosa. Demasiado quieta. Los Moore eran madrugadores. A esa hora ya deberían estar despiertos. Josiah normalmente salía temprano para abrir su tienda. Los niños solían jugar en el patio. Pero no había ningún movimiento. Ningún sonido. Las cortinas seguían cerradas. Las gallinas de los Moore todavía estaban encerradas en su gallinero. Nadie las había soltado para que comieran. Mary intentó ignorar la inquietud que sentía. Tal vez habían salido temprano. Tal vez habían ido a visitar a alguien. Pero pasó otra hora.
y otra. Y la casa seguía completamente silenciosa. Alrededor de las 8 de la mañana, Mary ya no pudo ignorar su preocupación. Caminó hasta la casa de los Moore. Tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó más fuerte. Gritó. ¿Señora Moore? ¿Josiah? Silencio absoluto. Intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Esto era inusual. En Villisca, la gente rara vez cerraba sus puertas. Mary dio la vuelta a la casa. Todas las puertas estaban cerradas. Todas las ventanas, también. Como si alguien hubiera sellado la casa desde adentro. El pánico comenzó a crecer en el pecho de Mary. Algo estaba terriblemente mal. Corrió a buscar a Ross Moore, el hermano de Josiah. Ross vivía cerca. Cuando Mary le explicó la situación, Ross sintió el mismo presentimiento oscuro. Ross tenía una copia de la llave de la casa de su hermano. Caminó rápidamente hasta 508 East Second Street. Mary lo siguió pero se quedó en el porche. Ross insertó la llave. Abrió la puerta. La casa estaba oscura. Todas las cortinas cerradas. Un silencio pesado llenaba el aire. Ross entró lentamente. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra. Fue directamente hacia la habitación de invitados en la planta baja, donde las hermanas Tillinge habrían dormido. Abrió la puerta, y lo que vio lo dejó congelado. 2 cuerpos pequeños en la cama, cubiertos con sábanas. Pero la ropa de cama estaba empapada de sangre. Sangre por todas partes. En las paredes. En el piso. En el techo. Ross no necesitó acercarse más. Salió corriendo de la habitación. «Llama a Hank», le gritó a Mary. Hank Orton era el oficial de policía principal de Villisca. Mary corrió a buscarlo mientras Ross se quedó afuera, incapaz de volver a entrar. Hank Orton llegó minutos después. Entró a la casa con cautela. Lo que encontró fue una escena de pesadilla. En la habitación de invitados, las 2 hermanas Tillinge yacían en la cama. Ina Mae, de 8 años. Lena Gertrude, de 11. Ambas habían sido golpeadas repetidamente en la cabeza con un objeto pesado. Sus rostros estaban irreconocibles. La única forma de identificarlas después sería por sus nombres escritos en las Biblias que llevaban. Orton subió las escaleras. Su linterna iluminaba el camino en la oscuridad. En la primera habitación del segundo piso encontró a Herman y Mary Catherine Moore, los 2 niños mayores, en su propia cama, muertos de la misma manera brutal. En la siguiente habitación, Arthur y Paul, 7 y 5 años, los más pequeños, tampoco habían sobrevivido. Y finalmente, en el dormitorio principal, Josiah y Sarah Moore, los padres, ambos asesinados en su propia cama. 8 personas, 8 víctimas, todas asesinadas mientras dormían. Cada una había sido golpeada múltiples veces en la cabeza con un hacha. Los golpes habían sido tan violentos que los cráneos estaban completamente destrozados. Algunas víctimas habían recibido más de 20 golpes. Pero lo más perturbador no eran solo las muertes. Era la escena completa. El asesino había tomado su tiempo. Después de matar a las 8 personas, había hecho cosas extrañas. Había cubierto todos los espejos de la casa con telas. Había llenado tazones con agua y los había colocado en lugares específicos. Había dejado el hacha apoyada contra la pared del cuarto de invitados. El hacha pertenecía a Josiah. El asesino la había tomado del cobertizo trasero. Más inquietante aún, había evidencia de que el asesino había esperado. Arriba en el ático había señales de que alguien había estado allí durante horas. Ceniza de cigarrillos. Marcas en el polvo. El asesino probablemente había entrado a la casa mientras la familia estaba en la iglesia. Se había escondido en el ático. Había esperado a que todos se durmieran. Y entonces había actuado. Los investigadores determinaron que el orden de los asesinatos había sido metódico. Primero, Josiah y Sarah en su habitación. El hombre de la casa tenía que ser neutralizado primero. Luego, los 4 niños Moore en sus respectivas habitaciones. Y finalmente, las hermanas Tillinge abajo. Cada asesinato había sido silencioso. Nadie había gritado. Nadie había intentado escapar. Las víctimas probablemente nunca despertaron. El primer golpe había sido suficientemente fuerte para incapacitarlos o matarlos instantáneamente. Los golpes adicionales habían sido excesivos, brutales, como si el asesino hubiera entrado en un frenesí. La noticia se esparció por Villisca como un incendio. Para el mediodía, cientos de personas se habían reunido alrededor de la casa. Gente del pueblo.
granjeros de las áreas cercanas, periodistas que comenzaron a llegar de ciudades más grandes. Todos querían ver, todos necesitaban saber. El problema fue que, en 1912, la ciencia forense era prácticamente inexistente en ciudades pequeñas como Villisca. No había protocolos para preservar la escena del crimen. No había concepto de contaminación de evidencia. Decenas de personas entraron y salieron de la casa ese primer día. Pisaron por todas partes. Tocaron cosas. Movieron objetos. Algunos incluso se llevaron recuerdos. Para cuando llegaron investigadores más experimentados, la escena del crimen había sido completamente comprometida. Pero había algunas pistas. Huellas de zapatos ensangrentadas que no coincidían con ningún miembro de la familia. Una lámpara de queroseno encontrada en una ubicación extraña, como si alguien la hubiera usado para iluminar su trabajo. El hacha, obviamente. Y testimonios de vecinos que habían escuchado o visto cosas extrañas esa noche. Un vecino reportó haber escuchado ruidos alrededor de la medianoche. Sonidos como si alguien golpeara madera. Pero pensó que era Josiah trabajando en algo y no le dio importancia. Otro vecino afirmó haber visto a un hombre merodeando cerca de la casa Moore alrededor de las 11 de la noche. Un hombre que no reconoció. Pero en la oscuridad, no pudo dar una descripción clara. Y había algo más. Un detalle que los investigadores encontraron perturbador. En la cocina, sobre la mesa, había evidencia de que alguien había comido. Después de los asesinatos, el asesino se había preparado comida. Se había sentado tranquilamente en la casa con 8 cadáveres a su alrededor. Y había comido. ¿Quién hace algo así? ¿Qué tipo de persona mata a una familia entera, incluyendo 6 niños, y luego se sienta a comer en su cocina? Las autoridades cerraron la casa. Pero el daño ya estaba hecho. Si había pistas cruciales, probablemente habían sido destruidas por la multitud de curiosos que había invadido la escena. Los funerales se realizaron días después. Villisca estaba en shock. Las 8 víctimas fueron enterradas en el cementerio local. Cientos de personas asistieron. El pueblo entero estaba de luto. Y aterrorizado. Porque si algo así podía suceder a la familia Moore, una de las familias más prominentes y respetadas de Villisca, podía sucederle a cualquiera. Si el asesino podía entrar a una casa, esconderse durante horas, y matar metódicamente a 8 personas sin que nadie escuchara nada, entonces nadie estaba seguro. Por primera vez en la historia de Villisca, la gente comenzó a cerrar sus puertas con llave por las noches. Y mientras el pueblo lloraba y temía, una pregunta obsesionaba a todos. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? La investigación del asesinato de la familia Moore se convirtió rápidamente en la más grande que Iowa había visto hasta ese momento. Agentes del Estado, detectives privados, investigadores de todo el país llegaron a Villisca. Todos con teorías, todos buscando pistas. Pero mientras más investigaban, más complicado se volvía el caso. El primer sospechoso fue el más obvio, un vagabundo. Un desconocido que había pasado por el pueblo. En 1912, no era inusual que hombres sin hogar viajaran en trenes de carga de ciudad en ciudad buscando trabajo. Villisca estaba en una línea ferroviaria importante. Siempre había extraños pasando. Varios testigos reportaron haber visto a un hombre desconocido en Villisca el domingo por la noche. Uno lo vio cerca de la estación de tren. Otro lo vio caminando por las calles después del anochecer. Las descripciones variaban. Alto, bajo, barba, sin barba. Nadie estuvo realmente seguro. Los detectives investigaron cada pista. Interrogaron a vagabundos en pueblos cercanos. Revisaron registros de trenes. Pero no encontraron nada concreto. El misterioso extraño, si es que existía, había desaparecido. Entonces surgió una teoría más siniestra. Y esta involucraba a alguien que conocía a la familia Moore muy bien. Frank Fernando Jones, senador del estado de Iowa. Uno de los hombres más ricos y poderosos del condado. Y el antiguo empleador de Josiah Moore. La relación entre Jones y Moore se había vuelto amarga. Cuando Josiah dejó la tienda de implementos de Jones para abrir su propio negocio, se llevó consigo el contrato de John Deere. Esto le costó a Jones una cantidad significativa de dinero. Jones nunca perdonó lo que consideraba una traición. Pero había más. Circulaban rumores, nunca completamente probados, de que Josiah Moore había tenido una aventura con la nuera de Jones. Si esto era verdad, le daba a Jones un motivo doble, venganza económica y venganza personal. Los investigadores comenzaron a examinar a Jones más de cerca. Descubrieron algo interesante.
La noche de los asesinatos, Jones había tomado un tren a Macedonia, un pueblo cercano, supuestamente para dar un discurso político al día siguiente. Pero el tren pasaba por Villisca. Jones fácilmente podría haber bajado allí en lugar de continuar hasta Macedonia. Sin embargo, Jones tenía una coartada. Testigos lo vieron llegar a Macedonia esa noche. Se registró en un hotel. Desayunó allí a la mañana siguiente. Parecía imposible que hubiera cometido los asesinatos personalmente. Pero entonces surgió otra teoría. ¿Y si Jones había contratado a alguien? Entra William Mansfield, apodado Blackie Insano o Blackie el Loco. Un ex convicto. Ex soldado del ejército estacionado en Fort Leavenworth. Con un historial de comportamiento violento y errático. Mansfield había trabajado brevemente para Frank Jones. Algunos investigadores creían que Jones había contratado a Mansfield para asesinar a la familia Moore como venganza. La teoría tenía sentido en muchos aspectos. Explicaba la brutalidad, la frialdad, la meticulosidad. Pero había un problema. Los registros de nómina mostraban que Mansfield estaba en Illinois la noche de los asesinatos, trabajando, con testigos que confirmaban su presencia. Su coartada parecía sólida. Sin embargo, un propietario de restaurante de Shenandoah, Iowa, un pueblo cercano, afirmó haber visto a Mansfield la mañana siguiente a los asesinatos. Lo vio abordando un tren en Clarinda. Mansfield le dijo que había caminado desde Villisca. Si esto era verdad, la coartada de Mansfield se desmoronaba. Mansfield fue arrestado en 1916, 4 años después de los asesinatos, llevado a Montgomery County desde Kansas City, pero finalmente fue liberado por falta de evidencia. Los registros de nómina prevalecieron. Mansfield posteriormente demandó al fiscal por arresto falso y ganó $2,225. Mientras tanto, otra teoría completamente diferente estaba ganando fuerza. Y esta era aún más perturbadora. El reverendo George Kelly, un ministro presbiteriano itinerante. Kelly había estado en Villisca la noche de los asesinatos. Había asistido al programa del Día de los Niños en la iglesia. Había visto a la familia Moore. Había visto a todos allí. Kelly era un hombre extraño. Tenía antecedentes de comportamiento errático. Había sido hospitalizado previamente por problemas mentales. Y después de los asesinatos, comenzó a actuar de manera cada vez más sospechosa. Viajaba de pueblo en pueblo dando sermones sobre el pecado y el castigo divino. Pero sus sermones se volvieron cada vez más oscuros. Comenzó a hablar obsesivamente sobre asesinatos con hacha. Sobre familias siendo castigadas por sus pecados. En una ocasión, en un pueblo de Kansas, Kelly supuestamente confesó los asesinatos a otro ministro. Dijo que un demonio lo había obligado a hacerlo. Que no había tenido control sobre sus acciones. Que Dios lo había usado como instrumento de venganza. La policía eventualmente arrestó a Kelly en 1917, 5 años después de los asesinatos. Kelly confesó múltiples veces durante los interrogatorios, pero sus confesiones eran inconsistentes. Contradecían los hechos conocidos. Algunos investigadores creían que era esquizofrénico, que sus confesiones eran producto de una mente enferma, no de culpabilidad real. Kelly fue juzgado 2 veces. En el primer juicio, el jurado no pudo llegar a un veredicto. En el segundo, fue absuelto. Los jurados simplemente no creían que las confesiones fueran confiables. Pensaban que la policía lo había coaccionado, que había sido manipulado debido a su enfermedad mental. Kelly fue liberado. Nunca fue condenado. Murió en 1954 en un hospital psiquiátrico en California, insistiendo hasta el final en que un demonio lo había hecho asesinar a la familia Moore. Pero había más. Mucho más. Los investigadores notaron algo inquietante. Los asesinatos de Villisca no eran únicos. Había otros casos, sorprendentemente similares. 9 meses antes de Villisca, en septiembre de 1911, una familia fue asesinada con un hacha en Colorado Springs, Colorado. Todos muertos mientras dormían. El hacha fue dejada en la escena. Los espejos habían sido cubiertos. Después de Villisca, más asesinatos con hacha ocurrieron. En Ellsworth, Kansas. En Paola, Kansas. En Manmes, Illinois. Siempre el mismo patrón. Familias asesinadas mientras dormían. Hacha como arma. Espejos cubiertos. Escena meticulosamente preparada. ¿Era el mismo asesino? ¿Un asesino en serie que viajaba por el Medio Oeste asesinando familias? La similitud de los crímenes era demasiado grande para ser coincidencia.
En 2017, más de un siglo después, un periodista llamado Bill James propuso una nueva teoría. Después de años de investigación, James identificó a un posible sospechoso, Paul Mueller, un inmigrante alemán, leñador, vagabundo, alguien que se movía constantemente de ciudad en ciudad. James encontró evidencia de que Mueller había estado en las áreas donde ocurrieron varios de los asesinatos con hacha. Mueller tenía un historial de comportamiento violento. Había sido sospechoso en otros asesinatos similares. Y tenía un patrón inquietante, atacaba principalmente a familias con niñas jóvenes. Y después de los asesinatos, cubría los espejos. Pero Mueller había muerto hacía décadas. Y no había evidencia física que lo vinculara definitivamente con Villisca. Solo circunstancias, patrones, coincidencias. Nunca podría ser juzgado. Nunca podría ser probado culpable o inocente. Durante los años siguientes a los asesinatos, docenas de teorías circularon. Cada detective, cada periodista, cada ciudadano de Villisca tenía su propia idea sobre quién lo había hecho. Algunos creían que fue Jones contratando a Mansfeld. Otros estaban convencidos de que Kelly era el culpable a pesar de su absolución. Algunos pensaban en el asesino en serie itinerante. Y otros creían que era alguien completamente diferente. Alguien que nunca fue identificado. Alguien que vivió el resto de su vida en silencio, llevando el secreto más oscuro. La casa de los Moore permaneció vacía durante años después de los asesinatos. Nadie quería vivir allí. ¿Cómo podrías dormir en una casa donde 8 personas habían sido brutalmente asesinadas? ¿Cómo podrías caminar por esos pasillos sin imaginar lo que había sucedido allí? La casa cambió de dueños múltiples veces a lo largo de las décadas. 13 propietarios en total. Algunos la usaron como propiedad de alquiler. Otros simplemente la dejaron vacía. Hubo largos periodos donde nadie vivió allí. La casa se deterioró. Se volvió abandonada. Oscura. En los años 60 y 70, se hicieron algunos intentos de habitarla nuevamente. Pero los inquilinos nunca duraban mucho. Siempre había algo. Ruidos extraños. Sensación de ser observados. Incomodidad inexplicable. La gente se mudaba después de pocas semanas o meses. Y luego comenzaron los reportes. Reportes de cosas que no podían explicarse. Fenómenos que iban más allá de la simple incomodidad de vivir en una casa donde ocurrió una tragedia. Personas que pasaban por la casa de noche juraban escuchar cosas. Risas de niños. Provenientes del interior. Pero la casa estaba vacía. Cuando alguien se acercaba a investigar, las risas se detenían. Otros reportaban ver sombras moviéndose detrás de las ventanas. Figuras que parecían caminar de habitación en habitación. Pero cuando la policía revisaba, no había nadie adentro. Las puertas seguían cerradas. Las ventanas, aseguradas. Hubo reportes de luces. Pequeñas luces parpadeantes que aparecían en las ventanas del segundo piso. Esto era particularmente extraño porque la casa no tenía electricidad durante esos años de abandono. En 1990, algo cambió. Darwin y Martha Lynn compraron la propiedad. Pero no tenían intención de vivir allí. Su plan era diferente. Querían restaurar la casa. Devolverla exactamente a como se veía la noche del 10 de junio de 1912. Los Lynn eran historiadores. Entendían la importancia del sitio. Este no era solo el lugar de un crimen horrible. Era un pedazo de historia estadounidense. Una de las tragedias más notorias del país. Merecía ser preservado. Conmemorado. Durante años, Darwin y Martha trabajaron meticulosamente. Removieron el revestimiento de vinilo y restauraron la madera exterior original. Pintaron la casa de los colores exactos que tenía en 1912. Quitaron las características modernas de plomería y las instalaciones eléctricas. Convirtieron el baño interior de vuelta en una despensa. Restauraron la caseta exterior en el patio trasero. Usaron fotografías viejas. Entrevistaron a vecinos que recordaban cómo se veía la casa. Rastrearon muebles de época. Cada detalle tenía que ser perfecto. Auténtico. En 1997, la casa fue agregada al Registro Nacional de Lugares Históricos. Finalmente reconocida oficialmente como un sitio de importancia histórica. Los Lynn abrieron la casa al público para tours. La gente podía caminar por los mismos cuartos donde había ocurrido la tragedia. Ver la casa exactamente como era esa noche. Y fue entonces cuando los fenómenos paranormales realmente se intensificaron. Con la casa restaurada y abierta al público, algo cambió.
como si el acto de devolver la casa a su estado original hubiera despertado algo que había estado dormido. Los visitantes comenzaron a reportar experiencias cada vez más intensas. Y no eran solo uno o dos, eran decenas, cientos, año tras año. En 1999, un equipo de investigadores paranormales pasó una noche completa en la casa. Llegaron escépticos, equipados con tecnología de punta para la época, micrófonos supersensibles, cámaras infrarrojas, detectores de campos electromagnéticos. Su objetivo era documentar cualquier actividad anómala, si es que existía. Configuraron su equipo alrededor de las 11 de la noche. Las cámaras cubrían cada habitación. Los micrófonos estaban estratégicamente colocados. Los detectores listos para registrar cualquier fluctuación de energía. Al principio, nada. La casa estaba quieta, silenciosa. Solo el sonido ocasional del viento afuera. El equipo comenzó a pensar que sería una noche larga y aburrida. Entonces, alrededor de la 1 de la madrugada, algo cambió. La temperatura en el segundo piso cayó drásticamente. De 22 grados a 12 en cuestión de minutos. Sin explicación. Sin corrientes de aire. Sin fuente obvia de frío. Uno de los investigadores sintió algo. Una presencia. La sensación inconfundible de que alguien más estaba en la habitación con ellos. Se dio vuelta. Nadie allí. Pero la sensación no desapareció. Si acaso, se intensificó. Entonces escucharon algo. Pasos. Claros. Definidos. Subiendo las escaleras desde la planta baja. 1, 2, 3, 4. Los investigadores se quedaron completamente quietos. Las cámaras seguían grabando. Los micrófonos capturando cada sonido. Los pasos llegaron al segundo piso. Se detuvieron. Silencio por un momento. Y luego se escuchó algo más. Risas. Risas de niños. Suaves. Casi imperceptibles. Pero allí. Varias voces. Mezclándose. El equipo revisó toda la casa. No había nadie más. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas, aseguradas. Estaban completamente solos. Y sin embargo, los sonidos continuaron durante toda la noche. Cuando revisaron las grabaciones más tarde, encontraron algo más. Las cámaras infrarrojas habían capturado una anomalía. Una pequeña esfera blanca. Flotando por el pasillo del segundo piso. Moviéndose con propósito. Como si estuviera explorando. No era polvo. No era un insecto. Se movía contra las corrientes de aire. Aparecía en múltiples fotogramas antes de desvanecerse. Los micrófonos también habían capturado voces. Pistas de EVP, como se les llama en investigación paranormal. Fenómenos de voz electrónica. Sonidos que no fueron escuchados en tiempo real pero que aparecen en las grabaciones. Voces que no deberían estar allí. Una voz de niña. Diciendo algo que sonaba como ayuda. Otra voz. Más profunda. Masculina. Pronunciando palabras ininteligibles. Y risas. Esas mismas risas de niños que el equipo había escuchado. El equipo salió de la casa al amanecer. Exhaustos. Inquietos. Habían llegado escépticos. Se fueron creyentes. Algo estaba en esa casa. No sabían qué. Pero no era su imaginación. No era su gestión. Era real. Los años siguientes trajeron más investigadores. Más equipos paranormales. Cada uno con su propia tecnología. Sus propias metodologías. Y todos reportaron experiencias similares. Cambios extremos de temperatura. Particularmente en las habitaciones donde habían muerto los niños. Sensación de ser tocados. Empujados suavemente. Como si alguien invisible estuviera tratando de llamar la atención. Objetos que se movían. Pequeños objetos. Juguetes de época que habían sido colocados en las habitaciones de los niños. Los investigadores los dejaban en un lugar. Regresaban y estaban en otro. Las puertas eran un fenómeno recurrente. La puerta del ático en particular. Los visitantes reportaban que se abría y cerraba sola. Algunos incluso afirmaban que si pedían amablemente que se abriera, la puerta respondía. Como si alguien del otro lado estuviera escuchando. Pero el fenómeno más perturbador era la presencia. Casi todos los que pasaban tiempo significativo en la casa reportaban sentirla. Una sensación de ser observados. De no estar solos. Y no era una presencia reconfortante. Era inquietante. Amenazante a veces. Algunos investigadores reportaban sentir una sensación de opresión.
particularmente en el ático, donde se cree que el asesino esperó durante horas antes de actuar. La gente describía sentirse mareada allí, náuseas, ansiedad extrema, como si algo oscuro permaneciera en ese espacio. En 2005, la casa ganó atención internacional cuando fue presentada en el programa de televisión Ghost Hunters del canal SYFY. El equipo, liderado por Jason Haves y Grant Wilson, pasó una noche investigando. Sus hallazgos fueron transmitidos a millones de espectadores. Durante su investigación, capturaron múltiples EVP, voces claras diciendo palabras específicas. También registraron caídas significativas de temperatura sin explicación. Y tuvieron experiencias personales que los dejaron convencidos de que algo paranormal estaba ocurriendo. Lo más impactante fue cuando uno de los investigadores estaba solo en el dormitorio de los padres. La habitación donde Josiah y Sarah Moore habían sido asesinados. Sintió algo, un peso en el pecho, dificultad para respirar, como si algo estuviera presionando sobre él. Salió de la habitación rápidamente. Cuando los otros miembros del equipo revisaron el video, pudieron ver claramente el momento. El investigador palideció. Su respiración se volvió laboriosa. Y luego huyó. Todo capturado en cámara. Después del episodio de Ghost Hunters, las solicitudes para tours y estadías nocturnas explotaron. La Casa Villisca se convirtió en uno de los destinos paranormales más solicitados de Estados Unidos. La gente venía de todo el país. Algunos venían por curiosidad. Otros eran investigadores serios. Y algunos venían buscando algo más. Respuestas. Cierre. Conexión con el más allá. En 2014 ocurrió algo que sacudió incluso a los escépticos. Un hombre de 37 años de Rhinelander, Wisconsin, estaba pasando la noche en la casa. Era un investigador paranormal amateur. Había venido con su equipo. Grabadoras, cámaras, todo el aparato habitual. Estaba solo en la habitación de invitados de la planta baja, donde las hermanas Tillinge habían sido asesinadas. Era alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba tratando de provocar una respuesta. Una técnica común en investigación paranormal. Hacer preguntas. Desafiar a las entidades. Ver si responden. Lo que sucedió después aún no está completamente claro. El hombre se apuñaló a sí mismo. En el pecho. Con su propio cuchillo. Gritó pidiendo ayuda. Los otros miembros de su grupo corrieron. Encontraron sangre por todas partes. El hombre estaba en estado grave. Fue transportado en helicóptero a un hospital en Omaha. Sobrevivió. Pero cuando recuperó la conciencia, no tenía memoria del incidente. No recordaba haberse apuñalado. No recordaba haber tomado el cuchillo. Su último recuerdo era estar sentado en la habitación, hablando a la oscuridad, tratando de comunicarse con lo que sea que habitara la casa. Más tarde diría a la policía que había estado tratando de provocar a los espíritus, que quería evidencia de actividad paranormal, y que lo siguiente que recordaba era despertarse en el hospital. ¿Qué sucedió en esa habitación? ¿Se apuñaló realmente a sí mismo sin recordarlo? ¿Fue influenciado por algo? ¿Poseído? ¿O simplemente perdió el control de alguna manera inexplicable? Los propietarios de la casa tomaron medidas adicionales después de ese incidente. Más avisos. Más renuncias que los visitantes debían firmar. Pero los tours y las estadías nocturnas continuaron. La demanda era demasiado alta. Y las experiencias continuaron también. Kelly Rundle se convirtió en la administradora de la propiedad en 2016. Había crecido en Villisca. Conocía la historia. Pero nunca había creído realmente en fantasmas. Pensaba que era exageración. Sugestión. Gente viendo lo que quería ver. Su primera noche trabajando sola en la casa cambió su perspectiva por completo. Estaba cerrando alrededor de las 8 de la noche. Revisando las habitaciones. Asegurándose de que todo estuviera en orden. Estaba en el segundo piso cuando lo escuchó. Pasos. Claros. En la planta baja. Caminando por la sala. Se detuvo. Escuchó con atención. Los pasos continuaron. Hacia la cocina. Y luego se detuvieron. Kelly bajó lentamente. Su corazón latiendo fuerte. «Hola», llamó. Silencio. Revisó toda la planta baja. No había nadie. Las puertas seguían cerradas con llave. Estaba completamente sola. Trató de convencerse de que eran los sonidos normales de una casa vieja. Madera expandiéndose y contrayéndose. Tuberías. Lo que fuera. Pero sabía la verdad. Esos habían sido pasos.
definitivos, inequívocos. Desde entonces, Kelly ha tenido innumerables experiencias. Ha escuchado voces, ha sentido presencias, ha visto sombras. Y ya no es escéptica. Trabaja en la casa más embrujada de Estados Unidos. Y lo cree completamente. En 2025, en octubre, el canal de noticias local KET de Omaha envió a un equipo a pasar la noche en la casa. Fue una investigación especial para Halloween. El reportero, acompañado por una investigadora paranormal experimentada, documentó toda la experiencia. Trajeron equipo profesional, REM pads, dispositivos que detectan cambios electromagnéticos, Spirit boxes, aparatos que supuestamente permiten comunicación con entidades, grabadoras de audio de alta sensibilidad, cámaras de visión nocturna. Desde el momento en que comenzaron, los dispositivos se activaron. Los REM pads sonaban constantemente, particularmente en la habitación de los niños y en el ático, como si algo estuviera moviéndose de un lugar a otro. Investigando a los investigadores, usaron el Spirit Box, un dispositivo controvertido que escanea rápidamente frecuencias de radio, creando estática blanca. La teoría es que las entidades pueden manipular esta estática para formar palabras. Los escépticos dicen que es solo pareidolia auditiva, el cerebro encontrando patrones en ruido aleatorio. Pero lo que capturaron fue inquietante. El reportero hizo una pregunta: ¿qué sucedió en esta casa? A través de la estática, una voz, débil pero audible: hacha. Otra pregunta: ¿cuántos están aquí? La respuesta: 8. Podría haber sido coincidencia. Podría haber sido el cerebro interpretando ruido. Pero las respuestas eran demasiado específicas, demasiado relevantes. Entonces, algo más sucedió. Estaban en la habitación de los padres. El REM pod que habían dejado en la cuna de bebé en la habitación de los niños comenzó a sonar. Fuerte, consistente, como si algo estuviera directamente junto a él. Corrieron a la habitación. El REM pod seguía sonando. La investigadora preguntó: ¿eres uno de los niños? El dispositivo dejó de sonar. Silencio por un momento. Y luego, 2 pitidos cortos. Como si alguien estuviera respondiendo. ¿Puedes hacerlo otra vez?, preguntó. 2 pitidos más. Era como una conversación. Rudimentaria. Pero una conversación. Preguntaron más cosas. ¿Puedes mostrarnos una señal? De repente, la puerta del ático se abrió. Lentamente. Como si alguien la empujara desde dentro. No había viento. No había corrientes de aire. La puerta simplemente se abrió. El equipo grabó todo. Cada momento. Cuando el reportaje fue transmitido días después, causó sensación. Miles de personas lo vieron. Muchos quedaron convencidos de que la casa Villisca realmente estaba embrujada. Los escépticos, por supuesto, tenían explicaciones. Madera vieja que se expande. Corrientes de aire imperceptibles. Dispositivos electrónicos mal calibrados. Poder de sugestión. Todo podía explicarse racionalmente si uno quería. Pero para los que han estado allí, para los que han pasado noches en esa casa, las explicaciones racionales no son suficientes. Han escuchado demasiado, sentido demasiado, visto demasiado. Algo está en la casa Villisca. Y ese algo no quiere ser ignorado. La pregunta que obsesiona a investigadores y visitantes por igual es: ¿qué exactamente está allí? ¿Son los espíritus de las víctimas? ¿Las almas de Josiah y Sarah Moore? ¿Los niños? ¿Las hermanas Tillinge? ¿Están atrapados allí de alguna manera? ¿Incapaces de seguir adelante debido a la violencia de sus muertes? ¿O es algo más oscuro? Algunos investigadores creen que la presencia malévola que sienten, particularmente en el ático, no es una víctima. Es el asesino. Su energía. Su maldad. Permaneciendo en el lugar de su crimen más atroz. Repitiendo la noche una y otra vez. Atrapado en un ciclo que no puede romper. Y si el asesino está allí, significa que su identidad finalmente podría ser revelada. Si pudieran comunicarse claramente con lo que sea que habita la casa, tal vez finalmente podrían resolver el misterio de quien mató a la familia Moore. Después de más de 100 años, la verdad podría finalmente salir a la luz. Pero hasta ahora, las respuestas siguen siendo esquivas, fragmentadas, confusas, como si las entidades en la casa no pudieran, o no quisieran, revelar completamente lo que saben, y así, la casa permanece. Un lugar congelado en el tiempo. 1912 para siempre. Las víctimas para siempre allí.
El asesino quizás también. Y los vivos, atreviéndose a entrar, buscando entender lo que sucedió en esa horrible noche de junio. Los años han pasado. Más de un siglo desde aquella noche terrible. Pero el impacto de los asesinatos de Villisca nunca ha desaparecido realmente. Para el pueblo. Para las familias de las víctimas. Para Estados Unidos. Villisca nunca fue el mismo después del 10 de junio de 1912. El pueblo perdió su inocencia esa noche. La sensación de seguridad que define a las comunidades pequeñas se evaporó. Por primera vez, la gente de Villisca entendió que el mal podía llegar a cualquier parte. Incluso a un pueblo tranquilo de Iowa. Incluso a la familia más respetable. En las semanas y meses después de los asesinatos, el pueblo vivió con miedo constante. Cada sonido en la noche era amenazante. Cada extraño era sospechoso. Las familias que nunca habían cerrado sus puertas con llave ahora tenían múltiples cerraduras. Algunos hombres dormían con rifles cargados junto a sus camas. Hubo falsas alarmas. Reportes de intrusos que resultaban ser nada. Pánico cuando alguien desconocido llegaba al pueblo. La paranoia se había arraigado profundamente. Villisca estaba traumatizado colectivamente. Las familias de las víctimas sufrieron de maneras que van más allá de las palabras. Ross Moore, el hermano de Josiah que descubrió los cuerpos, nunca se recuperó completamente. El resto de su vida estuvo marcado por lo que vio esa mañana. Las imágenes que nunca pudo borrar de su mente. Los padres de las hermanas Tillinge quedaron destrozados. Habían dejado a sus hijas pasar la noche con los Moore pensando que estarían seguras. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo aceptas que la decisión de permitirles ir a esa casa de visita resultó en sus muertes brutales? La familia extendida de los Moore también luchó. Algunos se mudaron de Villisca. No podían soportar estar en el pueblo donde había sucedido. Otros se quedaron pero nunca hablaron de ello. El tema era demasiado doloroso, demasiado traumático. Y luego estaban los sospechosos. Las personas acusadas pero nunca condenadas. Sus vidas también fueron destruidas de diferentes maneras. Frank Jones, el senador, nunca fue formalmente acusado. Pero los rumores persistieron hasta su muerte. Siempre hubo gente que lo miraba con sospecha, que susurraba cuando pasaba. Su reputación, aunque nunca fue destruida completamente, quedó permanentemente manchada por la sombra de los asesinatos. William Mansfield, después de ser liberado y ganar su demanda, desapareció de los registros históricos. No se sabe qué le pasó, dónde terminó, si alguna vez encontró paz o si pasó el resto de su vida siendo perseguido por acusaciones que insistió eran falsas. Y el reverendo Kelly, el hombre que confesó los asesinatos pero fue absuelto 2 veces. Pasó décadas en instituciones psiquiátricas. Murió creyendo que un demonio lo había poseído y usado para cometer los asesinatos. ¿Estaba realmente loco? ¿O sabía algo que nadie más sabía? Llevó sus secretos, reales o imaginados, a la tumba. El caso Villisca también cambió la forma en que Estados Unidos pensaba sobre el crimen. Fue uno de los primeros casos ampliamente publicitados de asesinato en masa familiar. Los periódicos de todo el país cubrieron la historia. Millones de personas leyeron sobre los horrores que habían ocurrido en ese pequeño pueblo de Iowa. Y eso plantó una semilla de miedo en la conciencia estadounidense. La idea de que tu familia podría ser atacada en tu propia casa. Mientras duermes. Sin advertencia. Sin razón aparente. Es un miedo primario que resuena profundamente. El caso también expuso las limitaciones masivas de la aplicación de la ley a principios del siglo XX. La escena del crimen fue completamente contaminada. La evidencia fue destruida o perdida. Los sospechosos fueron interrogados sin abogados. Las confesiones fueron obtenidas bajo coacción. No había estándares forenses. No había protocolos. Si los asesinatos de Villisca hubieran ocurrido 50 años después, con técnicas forenses modernas, probablemente habrían sido resueltos. El ADN. El análisis de salpicaduras de sangre. El examen minucioso de cada fibra y huella. Pero en 1912, la ciencia criminal estaba en su infancia. Y el asesino, quien quiera que fuera, se benefició de esa inexperiencia. A lo largo de las décadas, el caso ha sido revisado innumerables veces. Cada generación de investigadores trae nuevas teorías, nueva tecnología, nuevas perspectivas, pero las respuestas siguen siendo esquivas. En los años 80, un investigador llamado Roy Marshall pasó años estudiando el caso. Entrevistó a descendientes de testigos, revisó documentos judiciales, examinó cada pieza de evidencia disponible. Su conclusión,
el reverendo Kelly era el culpable. Marsal creía que las confesiones de Kelly, aunque inconsistentes, contenían demasiados detalles específicos para ser completamente inventadas. Pero otros investigadores no están de acuerdo. Señalan que muchos de los detalles que Kelly proporcionó eran de conocimiento público. Habían sido reportados en periódicos. Kelly podría haberlos leído. Su enfermedad mental lo hizo susceptible a incorporar información externa en sus propios recuerdos falsos. En los años 90, otro investigador propuso que los asesinatos fueron obra de una pandilla. No un solo asesino, sino múltiples personas trabajando juntas. Esto explicaría la velocidad y eficiencia de los asesinatos. Como alguien pudo matar a 8 personas sin que ninguna escapara o hiciera ruido significativo. Pero no hay evidencia que respalde esta teoría. E introduce más complejidad sin realmente resolver nada. La teoría del asesino en serie sigue siendo una de las más convincentes para muchos investigadores. La similitud entre los asesinatos de Villisca y otros crímenes con hacha en la región es demasiado específica para ser coincidencia. El método, el arma, los espejos cubiertos, los tazones de agua, todo apunta a la misma persona o al menos a alguien que operaba con el mismo ritual obsesivo. Si Paul Mueller, el leñador alemán, realmente fue el responsable, como sugirió Bill James en 2017, entonces el asesino de la familia Moore cometió múltiples crímenes similares y nunca fue capturado. Vivió su vida libremente. Murió sin ser castigado. Es una conclusión inquietante, pero completamente posible. Lo que todos estos investigadores, teorías y décadas de análisis han demostrado es algo fundamental. Probablemente nunca sabremos la verdad completa. Demasiado tiempo ha pasado. Demasiada evidencia se perdió. Demasiados sospechosos han muerto. Los secretos de esa noche están enterrados con las víctimas y con quien quiera que las mató. Pero la fascinación perdura. Cada año, miles de personas visitan la casa de los asesinatos de Villisca. Algunos son entusiastas del true crime. Vienen porque están obsesionados con resolver misterios sin resolver. Estudian cada detalle. Buscan pistas que generaciones de investigadores profesionales han pasado por alto. Otros son investigadores paranormales. Vienen porque creen que los muertos aún tienen algo que decir. Que a través de EVP, Spirit Boxes y otros métodos, pueden comunicarse con las víctimas. Y tal vez, solo tal vez, las víctimas pueden identificar a su asesino desde más allá de la tumba. Y luego están los curiosos. Gente que ha escuchado la historia y simplemente quiere ver el lugar. Pararse donde ocurrió algo tan horrible. Es una forma de turismo oscuro. Pero también es humano. Queremos entender las tragedias. Acercarnos a ellas. Como si al estar físicamente presentes pudiéramos comprender mejor lo incomprensible. La casa misma se ha convertido en algo más que un sitio histórico. Es un símbolo. Un recordatorio de que el mal existe. De que la seguridad es una ilusión. De que las cosas terribles pueden suceder a personas buenas sin razón. Sin justicia. Para los propietarios actuales, mantener la casa es un acto de equilibrio delicado. Por un lado, quieren honrar a las víctimas. Preservar la memoria de lo que sucedió. Educar a la gente sobre este capítulo oscuro de la historia estadounidense. Por otro lado, necesitan que la propiedad sea sostenible financieramente. Los tours y las estadías nocturnas generan ingresos que permiten el mantenimiento continuo. Algunos críticos argumentan que comercializar el sitio de un asesinato en masa es de mal gusto. Que permite que la gente duerma en las camas donde los niños fueron asesinados es irrespetuoso. Que todo el negocio es explotación de una tragedia. Los defensores contraargumentan que sin este modelo, la casa probablemente habría sido demolida hace décadas. Que preservar la historia, incluso la historia horrible, es importante. Que olvidar es una traición a las víctimas. Y que muchos visitantes vienen con respeto genuino, no solo por morbo. Kelly Rundle, la administradora actual, trata de mantener un equilibrio. Se asegura de que los visitantes entiendan que están en un lugar donde murieron personas reales. Donde familias fueron destruidas. No es solo una atracción embrujada de Halloween. Es un cementerio de una manera muy real. Durante los tours, Kelly cuenta la historia completa. Los hechos históricos. Los sospechosos. Las teorías. Pero también habla de las víctimas como personas. Josiah no era solo un hombre de negocios. Era un padre que amaba a sus hijos. Sarah no era solo una ama de casa. Era una mujer activa en su comunidad. Los niños no eran solo víctimas. Eran niños con sueños, con amigos, con toda una vida por delante.
Las hermanas Tillinge merecen ser recordadas también. Ina Mae y Lena estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si no hubieran aceptado la invitación de Mary Catherine esa noche, habrían vivido. Habrían crecido. Tenido sus propias familias. Sus propias historias. En cambio, sus vidas terminaron a los 8 y 11 años. De la manera más brutal imaginable. Y sus familias tuvieron que vivir con eso durante el resto de sus vidas. La culpa. El dolor. El trauma. El cementerio de Villisca alberga las tumbas de todas las víctimas. Las 8. Están enterradas juntas. Muchos visitantes van allí después de visitar la casa. Para presentar sus respetos. Dejar flores. Es un lugar de reflexión. De tristeza. Las lápidas son simples. Solo nombres y fechas. Pero representan vidas que fueron arrebatadas. Potencial que nunca se realizó. Familias que nunca existieron. Todo por las acciones de una persona en una noche. A lo largo de los años, ha habido discusiones sobre si debería haber un monumento más grande. Algo que conmemore formalmente la tragedia. Algunos argumentan que Villisca debería abrazar su lugar en la historia con un museo dedicado. Otros prefieren mantener las cosas modestas. No convertir la tragedia en espectáculo. Por ahora, la casa misma sirve como el monumento principal. Permanece casi exactamente como estaba esa noche. Un testimonio silencioso de lo que sucedió. Y, según muchos creen, un lugar donde las víctimas todavía residen de alguna manera. La pregunta que persiste, que obsesiona a todos los que conocen la historia, es simple pero imposible de responder. ¿Por qué? ¿Por qué alguien mataría a una familia entera? ¿Qué pudo haber motivado tal brutalidad? ¿Fue venganza contra Josiah por razones de negocios o personales? ¿Fue un asesino en serie que mataba por compulsión? ¿Fue locura, un episodio psicótico que transformó temporalmente a alguien en un monstruo? Probablemente nunca lo sabremos. Y esa falta de respuestas es, en muchas formas, lo más aterrador de todo. No podemos racionalizar. No podemos entender. Solo podemos aceptar que sucedió. Que el mal visitó Villisca, Iowa, en 1912. Y que sus efectos se sienten hasta el día de hoy. Hoy, más de 100 años después, la casa Villisca todavía está allí. 508 East Second Street. En el mismo pueblo tranquilo de Iowa. Rodeada de campos de maíz. Exactamente como en 1912. Pero Villisca ha cambiado en ciertos aspectos. La población ha disminuido. Menos de 1.500 personas viven allí ahora. Muchos de los edificios originales han desaparecido. Pero la casa de los asesinatos permanece. Restaurada. Preservada. Inmutable. En 2004, la propiedad fue comprada por Donald Woods y Leanne Wilbers. Continuaron el trabajo que los Lynn habían comenzado. Mantuvieron la casa abierta para tours. Expandieron las ofertas. Tours diurnos. Tours nocturnos. Y, más controvertidamente, estadías nocturnas completas. Por $200 por noche, puedes alquilar una habitación en la casa. O por más dinero, puedes alquilar toda la casa para tu grupo. Máximo 12 personas. Traes tus propios sacos de dormir. No hay electricidad. No hay plomería. Es exactamente como era en 1912. La experiencia es cruda. Real. Estás durmiendo literalmente en las mismas habitaciones donde 8 personas fueron asesinadas. En las mismas camas. Bajo los mismos techos. Es intenso. Y no para todos. Pero la demanda es constante. La casa está reservada con meses de anticipación. Particularmente durante octubre. Halloween. Cuando el interés en lo paranormal alcanza su punto máximo cada año. Los que se quedan tienen experiencias variadas. Algunos no reportan nada. Duermen razonablemente bien. Se despiertan sin haber visto o escuchado nada inusual. Salen diciendo que fue interesante desde un punto de vista histórico pero no paranormal. Otros tienen noches que nunca olvidarán. Uno de los fenómenos más reportados es la sensación de no estar solo. Incluso cuando estás en una habitación solo, sientes presencia. Como si alguien estuviera parado en la esquina observándote. Cuando miras, no hay nadie. Pero la sensación no desaparece. Las puertas siguen siendo problemáticas. Particularmente la puerta del ático. Los visitantes la cierran firmemente. Minutos después, está abierta nuevamente. Algunos han experimentado con esto. Cerrando la puerta. Pidiéndole a quien sea que esté allí que la abra. Y según múltiples testimonios, la puerta responde. Se abre lentamente.
como si manos invisibles la empujaran. Los sonidos son constantes. Pasos. Siempre pasos. Subiendo y bajando las escaleras. Caminando por el pasillo del segundo piso. Cuando investigas, no encuentras fuente. Algunos lo descartan como la casa asentándose. Madera vieja expandiéndose. Pero otros insisten en que son definitivamente pasos. Que puedes contar cada uno. Que tienen ritmo y peso. Y las risas. Esas malditas risas de niños. Suaves. Lejanas. Como si vinieran de otra habitación. O de arriba. Los visitantes las escuchan y su sangre se hiela. Porque no hay niños allí. No hay nadie allí excepto ellos. Y sin embargo, las risas continúan. En 2024, la casa cambió de manos nuevamente. Esta vez fue adquirida por US Ghost Adventures, una compañía que administra múltiples sitios embrujados en todo Estados Unidos. Implementaron cambios. Ahora puedes alquilar habitaciones individuales por $199 por noche en lugar de tener que alquilar toda la casa. Esto ha hecho la experiencia más accesible. Personas solas o parejas pueden venir sin necesidad de reunir un grupo grande. Ha democratizado el acceso a uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Los nuevos propietarios también han expandido las opciones de tours. Tours guiados. Tours autoguiados con audio. Tours especiales de investigación paranormal donde puedes traer tu propio equipo. Todo diseñado para diferentes niveles de interés y compromiso. Pero mantienen algo crucial: respeto. No es un parque de atracciones. No hay actores disfrazados saltando para asustarte. No hay efectos especiales. Es la casa, la historia, y lo que sea que permanezca allí. Eso es todo. Y es suficiente. Las investigaciones paranormales continúan regularmente. Equipos profesionales. Equipos aficionados. Escépticos tratando de desacreditar las afirmaciones. Creyentes buscando prueba definitiva. Todos vienen. Todos configuran su equipo. Y todos capturan algo. Los EVP son particularmente comunes. Casi cada investigación registra algún tipo de fenómeno de voz electrónica. Voces que dicen palabras. A veces nombres. A veces respuestas a preguntas. Los escépticos argumentan que es matrixing, el cerebro encontrando patrones en ruido aleatorio. Los creyentes dicen que las respuestas son demasiado específicas para ser aleatorias. Las fotografías también muestran anomalías. Orbs. Esas pequeñas esferas de luz que aparecen en fotos digitales. Los escépticos dicen que es polvo reflejando el flash. Partículas en el aire. Los creyentes señalan que los orbs se mueven de manera inteligente. Aparecen en múltiples fotos consecutivas en diferentes posiciones. Como si algo realmente se estuviera moviendo por la habitación. Y luego están las experiencias físicas. Gente que siente que les tocan. Un roce en el brazo. Un tirón del cabello. Una presión en el hombro. Estas son más difíciles de explicar. No hay forma de atribuirlas a equipo mal calibrado o interpretación errónea de datos. Son experiencias personales. Subjetivas. Pero las personas que las experimentan están absolutamente convencidas de su realidad. Kelly Rundle, que ha administrado la propiedad durante años, ha visto todo. Ha escuchado cada teoría. Ha presenciado innumerables investigaciones. Y mantiene una posición equilibrada. No afirma que los fantasmas definitivamente existen. Pero tampoco los descarta. Ha experimentado demasiado personalmente para ser escéptica completa. Su consejo para nuevos visitantes es simple: ven con mente abierta. No esperes que algo suceda. No trates de forzar experiencias. Solo está presente. Observa. Escucha. Y respeta el lugar y su historia. Muchos visitantes también van al cementerio a presentar sus respetos a las víctimas. Las 8 tumbas todavía reciben flores regularmente, dejadas por extraños que se sintieron conmovidos por la historia. Es un gesto pequeño, pero significa algo. Significa que las víctimas no han sido olvidadas. El pueblo de Villisca tiene sentimientos encontrados sobre su notoriedad. Por un lado, los asesinatos son la razón principal por la que alguien conoce Villisca. Traen turismo, dinero, atención. Por otro lado, es una forma horrible de ser conocido, como el lugar donde 8 personas fueron masacradas. Algunos residentes abrazan la historia, trabajan en la casa, dan tours, comparten la historia con visitantes. Otros prefieren no hablar de ello. Quieren que Villisca sea conocido por otras cosas: sus granjas, su comunidad,
no por una tragedia de hace más de un siglo. Pero la realidad es que los asesinatos de Villisca son ahora parte permanente de la historia estadounidense. Aparecen en documentales, podcasts de True Crime, programas de televisión sobre lo paranormal, libros, artículos. La historia ha sido contada y recontada innumerables veces. Y cada vez que se cuenta, nuevas personas se interesan. Nuevas teorías emergen. Nuevos investigadores deciden intentar resolver el caso. Es un ciclo que probablemente nunca terminará. En 2025, en noviembre, Kate regresó para otra investigación. Esta vez con tecnología aún más avanzada. Cámaras de espectro completo. Equipos de grabación de mayor sensibilidad. Dispositivos de última generación para detectar campos electromagnéticos. Y nuevamente, capturaron fenómenos. Los REM pads reaccionando. Voces en grabaciones. La puerta del ático abriéndose. Es como si la casa quisiera ser investigada. Como si lo que sea que está allí quisiera ser reconocido. Algunos investigadores teorizan que las entidades en la casa están tratando de comunicar algo. Tal vez la identidad del asesino. Tal vez solo que están allí. Que existieron. Que sus muertes importaron. Pero la comunicación es fragmentada. Incompleta. Como tratar de escuchar una conversación a través de una pared gruesa. La pregunta persiste. ¿Qué realmente está en la casa Villisca? ¿Son las almas de las 8 víctimas? ¿Atrapadas de alguna manera en el lugar de su muerte traumática? ¿Incapaces de seguir adelante? ¿O es energía residual? Una grabación paranormal de los eventos de esa noche, reproduciéndose una y otra vez, como una película en loop eterno. Los pasos, las risas, todos simplemente ecos del pasado sin conciencia real detrás de ellos. ¿O hay algo más oscuro? ¿El asesino todavía acecha los pasillos? ¿Su presencia malévola todavía impregna el ático donde esperó pacientemente antes de matar? Algunos investigadores sienten dos tipos distintos de energía en la casa. Una triste, victimizada, asustada, y otra amenazante, maligna, observando. La verdad es que no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. El misterio de Villisca existe en múltiples niveles. ¿Quién cometió los asesinatos? ¿Por qué los cometió? ¿Y qué, si algo, permanece en la casa donde ocurrieron? Lo que sí sabemos es esto: la casa Villisca Axe Murder permanece, como testigo silencioso de una de las tragedias más horribles en la historia estadounidense, como sitio histórico preservado, y según creen muchos, como hogar de algo que se niega a irse. Puedes visitarla, caminar por sus habitaciones, pararte donde murieron 8 personas inocentes, sentir el peso de la historia, la tristeza, el misterio, y tal vez, si prestas suficiente atención, escucharás algo. Pasos, risas, una voz susurrando en la oscuridad. O tal vez no escucharás nada. Tal vez todo es solo una vieja casa, madera crujiente, viento en las ventanas, imaginación activada por conocer la historia. Pero los que han estado allí, los que han pasado noches en la oscuridad de esa casa, muchos dirán algo diferente. Dirán que algo está allí. Algo permanece. Algo que nunca se fue. Villisca, Iowa. 508 East Second Street. Donde una noche de junio en 1912, 8 personas fueron asesinadas. Y donde, según muchos creen, 8 almas todavía esperan justicia que nunca llegó. El caso permanece sin resolver. Las víctimas permanecen sin venganza. Y la casa permanece embrujada. Para siempre congelada en la noche que cambió todo.